Este módulo, que se llama redacción de textos escritos, comprende 3 elementos: el orden discursivo, la redacción de textos y los principios de la escritura. Los órdenes discursivos, según Sánchez 1993, son el conjunto de textos con características similares en lo formal, en lo semántico y en lo funcional. Normalmente, un tipo de texto puede combinar 2 o más órdenes discursivos, como los ejemplos que vimos en la actividad por Zoom. Pero para esta autora, hay varios tipos de orden discursivo, pero para esta autora 2 son fundamentales, porque de ahí se derivan los otros, que es la narración y la exposición. La narración es el relato de unos hechos reales o imaginarios que le pueden suceder a unos personajes. Los participantes del acto comunicativo, en este sentido, el escritor y el lector, se sitúan en una perspectiva exterior a los hechos. El acontecimiento es la esencia de la narración porque representa un cambio. Los hechos ocurren en el tiempo, por lo que lo cronológico es un aspecto inherente a la narración. Y la coherencia del orden narrativo está íntimamente relacionada con la vinculación entre estos cambios. De acuerdo a algunos autores, en la narración hay 4 elementos fundamentales: la sucesión de acontecimientos, es decir, para que haya relato es necesaria una sucesión mínima de acontecimientos que transcurran y avancen en el tiempo. Pero no es suficiente esto, se requiere una unidad temática alrededor de un actor sujeto o de un personaje, donde es necesario la presencia de esta persona para que se dé la acción. Otro elemento es la transformación que se va produciendo a lo largo del tiempo y el proceso. Este proceso es un esquema de 3 partes que recorre el relato de principio a fin, o sea, el planteamiento, el nudo y el desenlace. Para Adam 1997, este esquema representa el proceso en el que tendrán lugar las transformaciones o cambios en el tiempo. Permite establecer un continuo temporal desde la situación inicial hasta el momento resolutivo. Además del orden cronológico, la narración guarda otro orden, el orden de las causas. Las relaciones causales entre los acontecimientos son los que crean la intriga. Se comprende así que unos datos ordenados cronológicamente no constituyen un relato. Es necesario la puesta en intriga, el establecimiento de una relación que justifique y dé sentido a la narración de una sucesión de actos para afirmar la existencia de un relato. Finalmente, el relato lleva una evaluación final. El hecho de que todos los acontecimientos del relato se dirigen hacia un fin implica un cierto principio moral, una intención que el autor podrá hacer explícita o dejar implícita según su decisión. El análisis de textos narrativos a partir de este modelo secuencial da como resultado un esquema de composición que implica el conflicto o nudo que desencadena acciones y reacciones, la acción-evaluación por parte de los personajes y que hace progresar el relato hacia algún tipo de resolución o desenlace, con lo que se llega a una situación final como lo que normalmente se ve en los relatos. Generalmente la narración se da en tiempo pasado y las circunstancias espaciotemporales pueden estar tan definidas como desee el autor y probablemente dependen del tipo de texto y de los fines comunicativos de la narración. Un ejemplo: el marinero emprendió su viaje a la eternidad. La noche convenida ella lo guardó desnudo en la penumbra de su cuarto. Podemos ver en esta narración la acción y la progresión. Lo normal es que abunden los verbos sobre cualquier otro tipo de palabra. Regresó, se casaron, había aprendido, puso en práctica, dibujó, emprendió. La exposición, por el contrario, se utiliza para representar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar una serie de ideas y transmitirlas de forma clara. Su fin primordial es transmitir información. En el discurso expositivo, las relaciones de coherencia es funcional, es decir, puede especificar, generalizar, establecer un contraste
o ejemplificar. Los conectores son casi indispensables para la captación del vínculo entre los elementos de secuencia. La exposición implica un discurso dialógico donde las voces se separan para exponer temas diferentes y a veces contrapuestos. Parece mostrar las voces desde adentro. En este sentido, en el ámbito académico se habla entonces de el autor y los autores que él toma de los textos para referenciar, para apoyar su discurso. En la exposición se requiere que el autor tenga conocimiento suficiente de la cuestión. También es necesario que haya pensado en cómo presentarlo a los lectores. La función del lenguaje que predomina en la exposición es la referencial, es decir, se exponen hechos o ideas. Lo importante es el tema que se expone y no los sentimientos del emisor. Por eso el lenguaje debe ser objetivo, claro y preciso, para exponer con rigor el tema y evitar ambigüedades. Decía que hay diversos tipos de texto. Por ejemplo, un autor dice que los tipos son descripción, narración, exposición, argumentación e instrucción. Es decir, que el lenguaje o el discurso que utilizamos cuando, por ejemplo, damos clases es diferente a cuando escribimos un libro. Y otro autor señala que el tipo de secuencia puede ser descriptiva, narrativa, argumentativa, explicativa y conversacional. Por eso yo escogí aquella autora que habla solo de dos, porque en el expositivo obviamente entraría el descriptivo, argumentativo, explicativo. Y en el narrativo pudiera entrar el conversacional, aunque no es exactamente, pero se establece una conversación entre los personajes de una narración. Como dijimos, no hay una verdad absoluta en esto y pudimos también ver que puede haber un texto con combinación de órdenes discursivos. Hay otros autores, por el contrario, que señalan que hay una diferencia entre la exposición y la explicación. Adam 1997, por ejemplo, señala que la exposición, el objetivo es informar sobre una materia, y mientras que en la explicación el objetivo es hacer comprender a alguien cómo es, cómo funciona o por qué se produce un hecho o una actividad. Y él señala que en la explicación puede incluirse la exposición de algún aspecto o una descripción. Por eso es que digo que no hay una verdad absoluta, pero que sí hay una tendencia que predomina en un texto. El otro aspecto en este módulo es el proceso de composición textual, que para Sánchez y colaboradores desde el 2011 comprende tres fases: preredacción, redacción o producción de texto y la corrección textual. La preredacción implica explorar el problema retórico y trazar el mapa de escritura. Esta fase comprende una serie de operaciones que se deben realizar antes de iniciar la escritura, que son selección y límites del tema, referido a qué se va a escribir, y el tema debe precisarse y delimitarse de manera específica. ¿Con qué intención comunicativa se va a escribir? ¿Qué responde a para qué se escribe? ¿Cómo quiere que reaccionen los lectores? Implica el objetivo del texto, referido a qué se pretende. Informar, que implica datos; exponer, que explica informar y explicar; persuadir, que significa recurrir a la emoción del lector; argumentar, que significa razones a favor o en contra; describir, contar algo; narrar, qué ha sucedido. También implica definir el público lector, especificar para quién se escribe. Generalmente cuando se tiene alguna experiencia, el autor está consciente de para quién está escribiendo y las posibles situaciones en las cuales su texto será leído. También implica el género textual, que está referido a qué tipo de texto se va a escribir, que era un poco lo que hablábamos en el aspecto anterior, ¿verdad? Voy a narrar, voy a hacer un texto expositivo,
o más bien quiero explicar el tipo de género fundamental, y lo decía una participante vía Zoom, porque cada tipo de texto organiza de modo particular sus contenidos. Y como decía ella, una cosa puede no ser importante para un tipo de orden discursivo, pero para otro sí. También implica la búsqueda de información, las fuentes alusivas al tema o que complementan el tema, y la cartografía contextual, que genera las ideas que se deben tener presente a la hora de escribir. Esta cartografía conceptual es lo que yo llamo el esquema previo, ¿verdad? Que ya algunos de ustedes han hecho. Decía que hay algunas técnicas para generar o precisar las ideas, que son concentrarse en el tema y anotar todo lo que se nos ocurra en una lluvia de ideas. Explorar el tema por medio de preguntas acerca del qué, cómo, cuándo, por qué, cuántos, para qué. Estudiar las diversas posibilidades del tema, describirlo, analizarlo, definirlo, compararlo, cómo se aplica, cómo se argumenta. Identificar palabras clave, vocablos que tienen una carga informativa. Otra técnica es clasificar las ideas. Luego de haber generado una serie de ideas, se procede a clasificarlas por medio de preguntas. ¿Cuáles ideas tienen algo en común? ¿Qué ideas se puede considerar subdivisiones de la idea principal? ¿Cuáles ideas servirían para la introducción y cuáles para el final del texto? Y posteriormente, otra estrategia es redactar la idea principal o la tesis o la esencia del libro, el concepto base, que es lo que va a permitir tener un eje ordenador en lo que escribamos a lo largo del libro. Y la última técnica es esbozar el mapa conceptual, como les decía, o el esquema, que representa el pensamiento gráficamente, los conceptos o ideas que se desarrollarán en el texto. Es lo que yo llamo el esquema de título del libro, posibles de título de los capítulos, cómo se dividiría cada capítulo. Esto nos va a permitir que podamos ir modificando, pero también que podamos iniciar el proceso de escribir propiamente dicho, de redacción, que es la segunda parte. La producción del texto o redacción propiamente dicha comprende el primer borrador o versión del texto, su evaluación y la escritura del segundo y tercer borrador. Consiste fundamentalmente en la expresión de las ideas mediante el uso de elementos de cohesión gramatical y léxica. Y de acuerdo a algunos autores comprende introducción, cuerpo y conclusiones. La introducción tiene como propósito fundamental seducir al lector para que se mantenga en la lectura del libro. En esta se responderá con un discurso claro, conciso, sencillo y por lo tanto contundente a 4 interrogantes. ¿Cuál es el tema del libro? ¿Cuáles son los motivos por el interés del tema? ¿Para qué se va a escribir sobre el tema del libro? ¿Y cómo se va a presentar el tema? Indica el enfoque teórico-metodológico seguido, y con ese propósito se anuncia al lector lo que va a encontrar en el cuerpo de la obra, mediante una breve descripción de los capítulos. El cuerpo, nudo o contenido del libro o del capítulo no es otra cosa que el desarrollo puntual de todas las ideas que resultó del ejercicio de preredacción. Tanto para los párrafos, capítulos y como para el libro en general, la estructura de la redacción comprenderá la presentación de una idea, las explicaciones, las pruebas, las discusiones o ampliaciones, para terminar con un enunciado de la primera idea, esta vez como conclusión en tono rotundo y definitivo. Esta estructura puede ser útil para dar fuerza al escrito, que de acuerdo a Vivaldi en 2000 se puede entender como una síntesis de la claridad, concisión y sencillez que debe caracterizar la redacción del libro. La conclusión debe responder a la promesa de la introducción, que indicó el camino a recorrer durante la lectura del libro. Se trata de recorrer el libro capítulo por capítulo para hacer un inventario de las tesis, ideas y pensamientos que se han probado o negado a lo largo del libro.
así como para dejar constancia de los problemas pendientes. El conjunto de las conclusiones se presentará sistemáticamente ordenado y en un lenguaje claro. Al respecto, su bizarrieta recomienda recoger en una ficha durante la redacción del trabajo las afirmaciones que van resultando de la exposición de las ideas, para que al final aparezcan como un cuadro completo y bien estructurado para ser presentadas como conclusiones. Claro, eso generalmente uno no lo hace así, sino que lo hace después que lee el libro, ya casi finalizado, y traer esas ideas finales. También señalaba yo que esta estructura, digamos que es una explicación teórica para organizar la forma de escribir, pero que normalmente en un libro no presenta conclusiones, pero se supone que sí hay una idea final que el autor deja, ¿verdad? Y que uno sí las coloca, pero sin colocar la palabra conclusión. La introducción sí se coloca en el inicio del libro, pero en el inicio de un capítulo uno hace una introducción sin poner la palabra introducción y finaliza el capítulo con unas ideas conclusivas, pero sin colocar la palabra conclusión. No obstante, eso varía, depende el autor y de la experiencia y de lo que el autor quiera, pues. La última fase en el proceso de escribir el libro es la corrección textual, que se debe producir en 3 niveles: en los aspectos ortotipográficos y ortográficos, en la sintaxis y estilo, que es la adecuación al género, y en los aspectos textuales, que se hacen en varios momentos y etapas, hasta la presentación de la versión final. Los cambios deben verse como algo enriquecedor, además de recurrir a la revisión final de una persona experimentada en el tema. Una característica básica de la redacción es ser conciso, que consiste en decir lo más con lo menos, en ahorrar palabras y cortar lo necesario. Para Vivaldi, esto no significa cortar las alas a la fantasía y a la imaginación.